Bueno, continuamos entonces con variable aleatoria. Esto ya algo había subido a al aula virtual, esta presentación. Vamos a ir lentamente para hoy terminar con la unidad 2. Esta sería la segunda parte. Ya vimos probabilidad, cómo calcular probabilidades, y ahora vamos a avanzar con los conceptos de variable, el concepto de variable aleatoria. ¿Por qué? Porque es esta parte la que vamos a retomar este concepto de variable aleatoria y modelos de distribución de probabilidad, son los que vamos a ver distintos modelos en la unidad número 3. Entonces, primero que nada, el resultado de un experimento aleatorio lo podemos describir en ocasiones por una cantidad numérica. ¿De qué manera? Veamos algunos ejemplos. Fíjense, empecemos, a ver, no los está, ahí está. Empecemos por este experimento, inspeccionar un embarque de 40 transformadores. ¿Qué me puede interesar de esa inspección de los transformadores, del embarque de 40 transformadores? El experimento, obviamente, voy a detallarlo mejor, inspeccionar y observar el funcionamiento, observar si es defectuoso, etc. ¿Qué me puede interesar? Bueno, me puede interesar la cantidad de transformadores defectuosos en el lote de 40. Esa variable, ¿a qué les trae a la memoria esa variable cantidad de transformadores defectuosos en el lote de 40, cuyos valores posibles son 0, 1, 2? Cuantitativa. Discreta. Cuantitativa, discreta. Bien, o sea, ya vamos, más que cuantitativa, nosotros vimos datos cuantitativos, variable cuantitativa. Aquí vamos a estar definiendo la variable aleatoria asociada a un experimento aleatorio. Entonces, esta variable aleatoria vamos a observar en función de los valores posibles que puede adoptar, que vamos a llamar recorrido. Ya eso lo voy a formalizar, pero a estos valores posibles, a este conjunto de valores posibles, le vamos a llamar recorrido de la variable, y esta variable aleatoria vamos a clasificarla como variable aleatoria discreta. Veamos otro ejemplo. Observar el funcionamiento de una pizzería durante un día. ¿Y qué me puede llegar a interesar? Bueno, la cantidad de clientes diarios. No sé por qué, denme un minuto, no se ha grabado esto. Bueno, la cantidad de clientes por día, 0, 1, 2, 3 puntos suspensivos. Profe, y como, sí. No ha puesto a grabar, creo. ¿No se puso a grabar? ¿Sí? Sí, profe, está grabando. Ah, perdón, no veía. No, está bueno que digas, pero yo creo que sí estaba puesto, así que por las dudas está bien que lo menciones. Entonces, cantidad de clientes por día, 0, 1, 2, 3. Bueno, ¿qué observamos aquí? A diferencia del anterior, donde el recorrido, la cantidad de valores posibles era numerable, yo lo podía contar, 0, 1, 2, tenía también otra particularidad a diferencia de este también lo puedo contar, 0, 1, 2, 3. ¿Cuál es la diferencia entre el ejemplo anterior y este? Que el primero tiene extremo... Tiene un tope, digamos, y el otro no. El primero es finito, o sea, es un conjunto numerable finito,
termina, comienza, termina, es numerable finito, y este es numerable, pero puede tomar cualquier valor dentro de los naturales. Fíjense que en los dos casos estoy escribiendo cantidad de transformadores defectuosos en el lote de 40, cantidad de clientes por día. Simplemente estoy mencionando algunos ejemplos que luego vamos a retomar al momento de hablar de modelos. Y que Laura, la clase pasada, cuando presentábamos el TP1, les remarcaba lo fundamental, lo importante que era que uno escribiera con claridad, una vez que tenga un problema, cuál es la variable de interés. Justamente pensando en que en la unidad número 3 nosotros vamos a aprender o conocer ciertos modelos de distribución teórica, y es importante tener en claro para poder ver si para resolver un determinado problema podemos considerar ese modelo teórico para utilizarlo y resolver ese problema, es importante conocer y tener clara cuál es la variable. Continuemos. Tengo aquí observar el funcionamiento de un banco, otro experimento, y la variable de interés posible es tiempo en minutos entre las llegadas de los clientes, entre la llegada de un cliente y otro, llenar una lata de bebida, cuyo máximo es 300 mililitros, entonces puede interesarme analizar la cantidad de mililitros de contenido de la lata, y hacer un proyecto de construcción de biblioteca, un proyecto de construcción, un proyecto para una investigación, y me puede interesar el porcentaje que tiene determinado ese proyecto. Entonces, ¿qué observamos respecto a estas variables y los posibles valores que puede adoptar? Que son continuas. En este caso, las dos primeras responden a un conjunto de posibles valores discretos, y en este caso vemos que el conjunto de posibles valores es continuo. Entonces, lo que estamos simplemente a modo de introducción es que vamos a trabajar justamente con variables aleatorias discretas, variables aleatorias continuas. Entonces, primero que nada, acá está, vamos a definir entonces qué es una variable aleatoria, qué vamos a considerar una variable aleatoria. Entonces, vamos a tener en cuenta para poder hablar de variable aleatoria una función. ¿Qué es lo que va a hacer esa función? ¿Qué va a vincular? Y la función va a vincular el espacio muestral, va a vincular cada suceso elemental del espacio muestral con un número. Y ese espacio muestral, claramente, ¿de dónde viene? ¿De dónde surgió? Y de un experimento aleatorio. Entonces tengo el experimento aleatorio, el espacio muestral, conjunto de posibles resultados de ese experimento aleatorio, y una función que asocia a suceso elemental un número. Entonces, puedo escribirlo de esta manera: del espacio muestral a B, que es un subconjunto de los reales. Eso, para cada suceso elemental, tengo X de ese suceso elemental. Esto es un número. En el caso del primer ejemplo, este X de W era 0, 1, 2, 3, etc. En el caso de mililitros, iba desde 0 mililitros hasta 300 mililitros, era un intervalo, este B era un intervalo dentro de los números reales. Entonces, la variable aleatoria puede ser discreta o continua.
esta función en términos de los valores que adopta esa función puede ser discreta o continua. Vamos a empezar trabajando por las variables discretas y luego vamos a trabajar con las continuas. Ejemplo que van a encontrar en la mayoría de los libros. Experimento aleatorio, lanzar una moneda al aire 3 veces y registrar lo que salió en los lanzamientos. ¿Cuál sería el espacio muestral? Algo que ya hemos venido trabajando. ¿Cara o cruz? Cara seca. Eso si tiras una moneda. Cara, cara, cara seca, seca, cara. Y 3 veces. Acá estamos, miren el experimento. Ah, bueno, Facundo, ese sería un suceso elemental. ¿Cuántos sucesos elementales va a tener mi espacio muestral? 8. 8. Bien. Tengo ahí los sucesos elementales que conforman el espacio muestral. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque lancé una moneda al aire 3 veces y registré lo que ocurrió en cada lanzamiento, cara, 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 cruz, cruz, etc. Entonces, cada uno de estos ya habíamos visto que lo llamamos suceso elemental, y entonces vuelvo al experimento y ahora voy a definir una variable. Fíjense que tenía el experimento aleatorio, tenía el espacio muestral y defino una variable que me interesa. Cantidad de caras obtenidas. ¿Está completo esa variable o debería aclarar algo más? Y podría aclarar cantidad de caras obtenidas en el primer lanzamiento, podría ser una... No, porque fíjate que dice, esta variable está asociada al experimento. Entonces, tendría que ser cantidad de caras obtenidas en ¿cuántos lanzamientos? En 3 lanzamientos. Bien, bien, Ah, ok. bien. ¿Está bien? O sea, ahí Eugenio aclaró que justamente en 3 lanzamientos. Esto estaría incompleto. ¿Por qué? ¿Por qué digo que está incompleto? Porque justamente, si uno se queda en eso, fíjense que varios de ustedes dijeron cara seca. ¿Por qué? Porque no tenían en claro que estábamos referenciando a este experimento, donde el experimento eran 3 lanzamientos. Entonces, ahora la pregunta es, teniendo en cuenta que vamos a adoptar la variable, la definición de la variable corregida que dijo Eugenio, cantidad de caras obtenidas en 3 lanzamientos. Esto está no correcto. Suponiendo que ahora lo corregimos según lo que dice Eugenio, ¿cuáles serían los valores que puede adoptar la variable aleatoria? Perfecto. Fíjense, 0, 1, 2, 3. Esos son los valores que adopta la variable aleatoria. Y a continuación puedo estar interesado en calcular probabilidades. O sea, hasta ahí, ¿qué hice? Definí una función. Fíjense que ahí tengo la función. Perdón. Profe, disculpe, ¿puedo preguntar algo? Sí. Yo tomo agua mientras. Ahí veo que usó, bueno, la letra X para definir cruz, pero bueno, es la misma que usamos para la variable aleatoria. Ese es un... Sí, fue algo poco feliz. Lo puse como cruz para simplemente... la vez pasada había puesto cara CS. Y lo cambié porque en su momento alguien me dijo que si ponía S se confundía con suceso y que, bueno, entonces
lo cambié por X. Digamos que no logro conformar a la audiencia. Sí, yo pero creo bueno. que ese quedaba mejor porque era cara o seca. Bueno, para la próxima prometo Sí, a mí me cambiarlo. hacía un poco ruido que la letra de la variable coincida con la letra No, pero es básicamente, simplemente estoy mencionando que es cara cruz, para no considerar con, como dice Matías, no se conforman con nada, pero bueno, lo vamos a tratar de solucionar para la próxima. Sí, está bien. Igual se entiende, profe, gracias. Bueno, entonces, estos valores 0, 1, 2 constituyen los valores de la variable y específicamente es lo que uno llama recorrido. Entonces, ahora digo, bueno, tengo esto, quiero calcular probabilidad. ¿Qué significa calcular probabilidad? Y calcular cuál es la probabilidad de que X tome el valor 0, o sea, cuál es la probabilidad de que la variable número de caras sea igual a 0. Eso significa cuál es la probabilidad de que X sea igual a 0, de que haya 0 caras en 3 lanzamientos. ¿Cuál es la probabilidad de que haya una cara en 3 lanzamientos? ¿Cuál es la probabilidad de que haya 2 caras en 3 lanzamientos? ¿Y cuál es la probabilidad de que haya 3 caras en 3 lanzamientos? ¿Estamos de acuerdo que esas son las probabilidades? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Bien, pregunta. Ya tengo ahora esto, y esta información yo la podría graficar. Ahí tengo gráficamente, en realidad, esta liñita que estoy graficando es a los fines de observar y mejorar mi interpretación del gráfico. En realidad, lo que uno está graficando es el par 0 para el valor de la variable, 1/8, que es la correspondiente probabilidad. Este es el puntito que estaría graficando. 1, 3/8, 2, 3/8 y 3, 1/8. Eso es lo que estaría graficando, solo que coloca esta línea para visualizar mejor la distribución. Esto que hemos graficado es la distribución de probabilidad. Y observemos qué particularidad también tenemos con esta función que ya vamos a llamar distribución de probabilidad. Ya vamos a ver, no es una coincidencia, cuando lleguemos, Eugenio, a modelos, vamos a volver sobre este tema y ahí retomaremos esa observación. ¿Se comporta como una normal? No, para nada. Esto no es un modelo normal, esto es un modelo que ya vamos a ver, se denomina binomial. Pero aparte es una variable discreta. Pero eso, por ahora, simplemente es no he definido todavía distribución y quiero ver qué características estaría cumpliendo. Entonces, sobre todo, Eugenio y la otra persona que mencionó, quiero que observen que acá no hay nada entre 0 y 1, no hay nada entre 1 y 2. Estoy simplemente graficando estos puntitos y haciendo mención claramente que es una variable discreta. ¿tá? En el caso que yo piense en la normal, en la gaussiana, tengo una curva, y eso lo vamos a atribuir a variables continuas, y luego vamos a ver en qué casos puedo aproximar una variable discreta por una continua y bajo qué circunstancias. Pero por ahora no avancemos tan rápido,
para que no haya ninguno que se pierda. Bueno, preguntaba yo qué características observaban en esta función que llamé probabilidad respecto a los valores y si había alguna otra particularidad, otra característica que ustedes observaran. Una cierta simetría, digamos. En este caso particular, pero si yo solo no miro el gráfico y solo miro esto que tengo aquí, este recuadro, pensando en que acá tengo definida una función que va desde estos valores a estos valores que corresponden a la imagen. Esa función tiene alguna particularidad, observamos, alguna, puede adoptar, les parece, valores negativos. Evidentemente no. Evidentemente no. ¿Y qué otra particularidad? ¿Qué ocurriría si sumamos todas esas imágenes? Esa probabilidad. Debería haber uno. Da uno. Entonces, esa es una característica que vamos a pedirle a una función para poder denominarla función de distribución de probabilidad. O sea, no cualquier función que tenga como dominio un conjunto finito o infinito numerable e imagen determinados valores va a ser considerada una función de distribución de probabilidad. Entonces ahora, antes de dar esas condiciones, veamos otro ejemplo que sería lanzar dos dados y observar qué ocurre en la cara superior. Ese sería el experimento. Y ahora el espacio muestral asociado, estamos de acuerdo que tengo el par 1, 1, 1, 2 hasta el 6, 6. Sí, profe. Bien. En este caso me está interesando la variable aleatoria discreta que denomino suma de los resultados obtenidos en los dos lanzamientos. Un paréntesis ahí, profe. ¿Serían 36 elementos los que contendría omega, digamos? Sí, correctísimo, perfecto. Ajá, bien. En el anterior eran 8, acá tengo 36, y la variable de interés la llamo X, suma de los resultados obtenidos en los dos lanzamientos. Pregunta, ¿cuál va a ser el recorrido de esta variable? ¿Cuáles serían los valores posibles de esta variable? Del 2 al 12. Sí, sería, del 2 al 12. Ese es el recorrido de la variable, en este caso. A continuación, ¿qué quiero hacer? Definir la función de probabilidad. Profe, ¿Estamos de acuerdo? Sí. para definir el recorrido, ¿qué tendríamos que observar entonces? Podría... Y tendríamos que tener en cuenta la definición de la variable. Si estos son los puntos, los sucesos elementales, y me dicen sumen los resultados, y bueno, empiezo 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 1 más 6, 7, 6 más 6, 12. Entonces ya sé que los valores posibles de la variable van de 2 al 12. Pero igual el recorrido va a depender de lo que nos diga la consigna, ¿o no? O sea, Obviamente, en este caso, porque X es la suma de los resultados obtenidos. A ver, si te dijeran la multiplicación de los resultados obtenidos, y bueno, sería otro el recorrido de la variable. ¿Está bien?
Entonces, ese es, en este caso, el recorrido de la variable es asociado a esta variable, el recorrido de x, esta x. ¿Y qué nos dice eso, profe? O sea, no logro identificar bien Y cómo ese es hacemos esta información de recorrido. Y a ver, ese recorrido, ¿qué tipo de conjunto es? Si vos Discreto. tenías discreto, bueno, justamente el recorrido, los valores que adopta la variable te están ayudando a, si tenías alguna duda respecto a si la variable era discreta o no, o visualizar que claramente es un conjunto, en este caso finito numerable. Ah, ¿Está bien. bien? Sí, Y sí, por sí, entiendo. otro lado, si yo ahora quiero definir la función de probabilidad, mi conjunto de partida para poder definir la distribución de probabilidad es el conjunto de posibles valores de la variable. ¿Por qué? Porque yo quiero calcular la probabilidad de que x sea igual a 2. Quiero calcular la probabilidad que x sea mayor que 11. Quiero calcular la probabilidad de que x esté entre 5 y 7. Y ese 5 y 7, ese 11 en adelante, ¿de dónde lo saco? Y justamente de los valores que adopta la variable. Ahora, fíjate que acá tenés, observa, tengo, por un lado, aquí escribí los valores de la variable, 2 a 12. Y a continuación calculé las probabilidades de que x sea igual a 2. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la probabilidad de que x sea igual a 3 me da 2 sobre 36? Porque te puede tocar 1, 2 o 2, 1. Bien, porque te puede tocar 1, 2 o 2, 1. ¿Por qué la probabilidad de que x sea igual a 11 te da 2 sobre 36? Por la misma razón. ¿Está bien? Porque te puede tocar el 5, 6 o el 6, 5 como posibles resultados de que x sea igual a 11. Si yo graficara esto, fíjense nuevamente, ¿cuánto suma la probabilidad que x sea igual a 2, la probabilidad que x sea igual a 3, la probabilidad que x sea igual a 12? ¿Cuánto suman ese total? 1. Debería ser 1. Perfecto. Y si yo ahora grafico la distribución, fíjense que en este caso particular, tengo este gráfico desde 2 y estoy graficando estos puntos. El 2, 1 sobre 36, el 3, 2 sobre 36, hasta el 12, 1 sobre 36. Y he usado y he hecho estas pequeñas líneas a los efectos de visualizar con más claridad la forma que tiene esa distribución. Profe, una duda. ¿Puede volver a la filmina anterior? ¿Acá? Sí, ahí cuando define el espacio muestral, usted pone 1 y 1, 1 y 2. ¿Estaría mal definir directamente el espacio muestral como de 2, 3 hasta el 12? Sí, porque ese no es el espacio muestral. Ese es porque cuando yo pongo espacio muestral no he definido la variable aún. Ah, bien. ¿Está bien? O sea, ten en cuenta que yo para este espacio muestral podría definir varias variables. Una sería la suma de los dos lanzamientos. Otra podría ser la diferencia de los dos lanzamientos. ¿Está bien? Perfecto. Sí, entiendo. Gracias. ¿Está bien? Así que tengamos en cuenta, o la multiplicación de los eventos. Entonces, claramente es más probable que
y salga, la suma me dé 7, ¿bien? ¿Cuál es la probabilidad que la suma, no que te salga 7, sino que la suma, cuidado, porque si vos decís que te salga 7, alguien me podría decir, no, esa probabilidad es 0, con justa razón, porque nos hemos expresado mal. Acá es la probabilidad de que la suma de las dos caras en el lanzamiento del dado me dé 7. Ahora bien, lo definamos, hago otro gráfico usando esta misma información, pero ahora defino lo que se denomina función de distribución acumulativa o acumulada de la variable. ¿De qué manera la estoy definiendo? La probabilidad de que X sea menor o igual que este X pequeño. O sea, esta es la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Bueno, sigue valiendo 1 sobre 36. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que 3? Y es, justamente, fíjense que aquí, ¿por qué grafico esta especie de escalones? Y porque estoy sumando la tablita anterior y sumé la probabilidad de que X sea igual a 2 más la probabilidad que X sea igual a 3, esto me da 3 sobre 36. Y ese valor se mantiene hasta que yo agrego la probabilidad que X sea igual a 4. Este resultado se mantiene hasta que yo agrego la probabilidad de que X sea igual a 5, ¿hasta cuándo? Cuando yo ya agregué la probabilidad de que X sea igual a 12, ¿qué obtuve? 1. ¿Bien? Entonces, esta función de distribución acumulada me permite visualizar el comportamiento de probabilidades acumuladas. Esta sumatoria de probabilidades la puedo reflejar en este gráfico en forma de escalón. Aquí escribo a modo de ejemplo la probabilidad de que X sea igual a 3. Fíjense que es muy importante si yo incluyo al 3 o no lo incluyo. ¿Por qué? Porque si yo pongo menor estricto que 3, solamente tengo que sumar la probabilidad de 2, y si pongo menor o igual que 3, tengo que sumar la de 2 más la de 3. ¿Está bien? Sí, profesor. Uy. Profe, pero en la distribución normal también sumábamos para que nos diera uno. Bueno. No, integrábamos, que es diferente. Ah. En el caso de la distribución normal, como es vamos a ver que es una variable continua, en general lo vamos sin mencionar la normal, cuando veamos variable aleatoria continua, vamos a ver que al ser los valores de la variable adoptar cualquier valor dentro de un rango, dentro de un intervalo, ya no tiene sentido pensar en una probabilidad puntual, sino que consideramos una acumulación y por lo tanto esa sumatoria que estamos haciendo acá se traduce en un área bajo la curva. Y estamos pensando en una integral. Pero vayamos un poco más despacio y ahora escribamos esto que vimos en los dos ejemplos de manera general. Las variables aleatorias discretas, entonces, son aquellas que solo pueden tomar un número de valores finito o infinito numerable. ¿A qué me refiero con eso? Al recorrido, al que preguntaba recién de ustedes sobre el recorrido. El recorrido de la variable es finito o infinito numerable. El conjunto de posibles valores es finito o infinito numerable.
La función de probabilidad, o sea, una vez definida esa variable aleatoria, ¿qué hago ahora? Defino probabilidad. ¿De qué manera? Una nueva función que va de los reales, de ese recorrido que teníamos, al 0,1. ¿Por qué? Y porque esta probabilidad de xy puede ser un valor dentro del intervalo 0,1. Por lo tanto, esa función de probabilidad va a tener que cumplir dos condiciones. Una es que la probabilidad de cada valor de la variable, la probabilidad sobre cada valor que toma la variable, cada valor del recorrido, es un valor que está entre 0 y 1. Y la otra condición es que la sumatoria me dé 1. Acá quiero aclarar algo, porque van a encontrar alguna pequeña diferencia en los libros. En los libros, esta parte, menor o igual que 1, no lo colocan y queda sobreentendida. ¿Por qué? Porque estoy diciendo la probabilidad, el valor en cada xy es positivo o 0, y el máximo valor que toma es 1. Y entonces, muchos autores esto no lo colocan porque asumen que queda sobreentendido, ¿tá? Pero quiero aclarar que lo tengan presente. Y gráficamente, esa sería la distribución de la variable aleatoria discreta. Eso es lo que denominamos distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta. Veamos, creo que tenemos, bueno, me faltó la distribución acumulada, que es otra función más, esta función escalera, que es simplemente la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Gráficamente, la función de distribución acumulada o acumulativa de la variable aleatoria discreta. Entonces, hagamos este ejemplo. Variable número en la cara de un dado. ¿Estamos de acuerdo que los posibles valores de la variable son 1, 2, 3, hasta 6? Sí, profe. Bien. Y también, en este caso particular, la probabilidad de 1, la probabilidad de 2, la probabilidad de 6 es un sexto. Por ende, en este caso particular, fíjense que la función de probabilidad es este punto, este punto, este punto, este punto, este punto y este punto. Y la función de distribución acumulada es la que tenemos a continuación. Quería escribir este ejemplo a diferencia del anterior que vimos para la suma de las dos caras expuestas en la tirada del dado, donde uno podía decir, ah, bueno, tenemos algo parecido a una campanita. Bueno, en este caso, fíjense que tengo este punto, tengo un peine, donde todos los valores tienen la misma probabilidad. ¿Sí? Quería romper un poco con el gráfico que habíamos presentado tanto en la tirada de la moneda como en el caso de la tirada de 3 veces la moneda, como en el caso de del dado. Antes de seguir... ¿Escucho?
Hola, sí, si podría poder volver un segundito a la filmina anterior y le hago una pregunta ahí, digamos, en cuanto al gráfico el gráfico de distribución. No, 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 el otro, el que estaba recién. Ahí. Es- ese. En el gráfico de distribución, por ejemplo, ¿qué representarían los segmentos horizontales esos? Esto representaría, si yo digo cuál es la probabilidad de que X esté entre 1 y 3, este valor de ordenada te daría la probabilidad de que X esté entre 1 y 3, o la probabilidad que X sea menor, si me paro acá justamente y digo cuál es la probabilidad que X sea menor que 3. Entonces vengo aquí, esto es 2, 3, menor o igual a 3 me da 0,5. ¿Por qué? Y porque tenía este valor, se acumuló con este, se acumuló hasta el 3, y este es el valor de la probabilidad que X tenga un valor que sea a lo sumo 3. A lo sumo 3 me está diciendo 0, 1 o 2, 3. 0 en este caso no, 1, 2, 3. Ahora Profe, vamos a pero, hacer... perdón, eso sería en el caso, por ejemplo, que estuviéramos pensando en que el dado se tira más de una vez, ¿verdad? O sea, por ejemplo, que uno saque el 1 y el 2. O simplemente que yo te diga cuál es la probabilidad de el resultado sea a lo sumo 3. O sea, cuál es la probabilidad que el resultado pudiera ser 1 o 2 o 3. Bueno, esa probabilidad te la está dando la función de distribución acumulada. Vamos a hacer un ejemplo para que lo vean. Así lo ven más claramente. Vayamos al ejercicio. Permítanme. Me fui de capítulo, de un minuto. En el caso... No. Vamos a hacer el 22, donde tenemos el experimento consiste en arrojar 2 monedas y ver la cara expuesta. Y ¿En qué tenemos la página? estoy mostrándolo, aparte 47, el ejercicio 22 me pide, ahí lo recorto y lo pego, este es el ejercicio 22 y 23, aquí lo pego para que lo resuelva. Puntualmente, este es el ejercicio que me está pidiendo, me está dando cuál es el experimento y tengo el experimento, consiste en arrojar 2 monedas, observar la cara expuesta, definimos la variable número de caras en 2 lanzamientos, y quiero que calculemos la distribución de la probabilidad y el gráfico de la función de distribución. Podemos hacerlo, tomémonos unos minutos y lo intentamos hacer. Este es el ejercicio que tenemos que realizar. Valores posibles de la variable. Profe, Sí.
un comentario recién sobre lo que dijo el compañero. Me parece que él se refería a que en la función, al ser segmentos en vez de puntos, en la función de acumulada, es como si estuviéramos asignando valores al número que está entre 1 y 2, por ejemplo, porque hay un segmento entre 1 y 2. Sí, pero simple, está bien. Esa Pero noción de simple, continuidad, justamente está eso bien, era, pero básicamente al dibujar ese segmento es para que uno tome conciencia en el sentido que ese valor se va a mantener hasta tanto yo incorpore la otra probabilidad. Entonces, cuando me pidan la probabilidad que X sea, obviamente que esa diferencia la vamos a notar cuando trabajemos con modelo discreto y modelo continuo, donde va a ser fundamental mirar en el caso discreto si está el igual o no, porque claramente, por decirlo burdamente, voy a estar, si no está el igual, voy a estar en el escalón de abajo, y si está el igual, ya voy a haber subido un escalón más. Mientras que si trabajamos con variable continua, como vamos a considerar acumulación de probabilidad, la probabilidad en el punto no va a valer 0, no va a tener el mismo sentido que en el caso discreto. Entonces, a esos fines es que estamos graficándolo y pensándolo para que lo tengan presente. Si en realidad ese segmento lo estamos imaginando. Si vos graficas solo los valores, estás graficando los puntos, nada más. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, el segmento es a los efectos que vos tengas presente, que este valor, este puntito, se mantiene hasta tanto yo incorpore o sea, vengo acá, a ver si antes del ejemplo, acá para que lo veas, no, acá mejor, mira la ordenada que tengo puesta. Yo tengo x1, ese x1 y el valor de que x sea menor estricto que x2 va a ser siempre el valor de ordenada P1, se va a mantener. En el momento que yo escriba probabilidad de que x sea menor o igual que x2, ¿qué estoy diciendo? Que incorporé y tuve en cuenta la probabilidad de x1, pero sumé la probabilidad de x2, o sea, subí este escalón. Y eso se va a mantener hasta tanto yo quiera calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que x3, en cuyo caso ya voy a tener la probabilidad de 1, la de 2, más la de 3. Hola. Sí. Igual tendría que ahondar un poquitito más quizás en alguna bibliografía y profundizar. Está bien, ahondemos ahora también, o sea, tengamos en cuenta, leamos un poco más la bibliografía que yo he subido y miremos y veamos los siguientes ejemplos. O sea, este primer contacto lo tengo que reforzar con alguna lectura más. Y después cualquier cosa, volvemos sobre el tema. ¿De acuerdo? Bueno, veamos. Tenemos en claro los valores que puede adoptar la variable y qué tipo de variable es esta X que tengo acá. Sí, profe. Discreta, finita. X, variable aleatoria discreta. Eso es lo que tengo que tener en claro. Variable aleatoria discreta.
esta variable aleatoria discreta, vayamos ahora a cuál es el recorrido de la variable x. Voy con el 22. ¿Cuál va a ser el recorrido de esa variable? De 0 a 2. 0, 2 a 30. 1, 2, y paremos de contar. ¿Está bien? Darían 2 caras. 2 caras. Entonces, a continuación, lo que quiero hacer es, tengo los valores posibles de la variable, 0, 1, 2. Fíjense que este sería el recorrido de la variable, y quiero asignar probabilidad. O sea, ¿cuál es? Profe, el 1 no se No, tenés repetiría 2 razón, veces. son 2 lanzamientos, tiro 2 veces. Pero no, perdón, es número de caras, o sea, guarda. Está bien lo que está haciendo. Sí, pero quiero aclararlo, pará. No estoy diciendo nada, simplemente quiero escribir, porque me parece que se confundieron con pensar en la suma. O sea, el espacio muestral de este experimento es cara a cara, cara seca, para que no haya confusión, seca cara, seca seca. Entonces, si yo miro ¿cuántas caras tengo acá? 2. ¿Cuántas caras tengo acá? Si pienso en el número de caras, ahora estoy teniendo estos posibles valores. ¿Está bien? Entonces, ahora quiero asignar una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de 0? 0 cara. 0 de 4. Un cuarto. Un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad de una cara? 1 cuarto. 2 cuartos. 2 cuartos. ¿Cuál es la probabilidad de 2 caras? El cuarto que falta. El cuarto que falta. Fíjense que 2 cuartos, sí. la sumatoria de las probabilidades me da 1 para, digamos, para verificar justamente que he hecho bien y también no me equivoqué, y cada uno de estos valores es un valor que está entre 0 y 1. Entonces ahora, si yo quiero graficar, y acá grafico la correspondiente probabilidad, ¿qué es lo que voy a tener? 0, 1, 2, aquí voy a tener un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos. Entonces tengo esto, este punto, 2 cuartos, tengo este punto, ¿sí? Y un cuarto, tengo este punto. Esta es la distribución, la función de probabilidad. ¿Bien? Sí, profe, perfecto. Y por otro lado, podría calcular para el 23, ya que estamos. Perdón, profe, sí. Lo que dice como cuando se define la variable es número de caras en 2 lanzamientos. O sea, podemos sacar 4 caras en 2 lanzamientos. Pero es en 2 lanzamientos de una misma moneda, ¿o no? Para mí sería... No son 2 monedas, es una moneda. Bueno, acá No, que dice que son 2 monedas. Está bien, Dice que son 2 entonces, monedas. está bien. Yo leí esto y leí que acá era 1. O sea, yo lo hice para una moneda
Perdón, ahora lo hacemos para 2 monedas, que en ese caso, lo que dice Milagros, yo leí mal, mil disculpas, yo lo tomé como que era una moneda, y entonces este era el caso para una moneda. Mil disculpas, ahora lo hacemos. Pido disculpas. Termino lo hago con una moneda, hagamos con una moneda, y luego este es el 22' y el 23'. Estamos haciendo que no es el ejercicio pedido por la guía. Pido disculpas. Bueno, termino con la función de distribución acumulada, que era el ejercicio que pedía el 23'. El 23' tenía X, los valores eran 0, 1, 2, y acá estoy escribiendo F de X, para tener en claro que esto es la probabilidad que X sea menor o igual que X, estoy acumulando. Entonces, en este caso voy a tener probabilidad de que X sea menor o igual que 0, 1/4. Probabilidad que X sea menor o igual que 1, ¿cuánto me da? Esto es 1/4 más 2/4, y probabilidad de que X sea menor o igual que 2 es 1/4 más 2/4 más 1/4. ¿Está bien? Y si lo grafico, aquí tendría el 0, el 1, el 2, y aquí, ¿qué estaría graficando? Tengo este valor de 1/4, esto es 1/4, y se va a mantener, si quisiera, hasta que aquí tome el 1 y sume esa probabilidad, y voy a tener este valor que no va a cambiar hasta que sume la probabilidad que X sea igual a 2, que me va a dar 1. Y ya ahí siempre menor o igual que 2, tengo este valor 1 y no terminé de acumular absolutamente todo, no me puedo pasar de ese valor. ¿Está bien? Aquí estoy graficando la distribución acumulada. Ahora hagamos el 22 y 23 que correspondía. Si les parece, ahí pego el enunciado y leo bien para no volver a cometer el mismo error, para que no se enojen. Listo. Ahí tengo ahora el correspondiente enunciado del ejercicio 22 y 23, y tenemos 2 lanzamientos, 2 monedas. Entonces, justamente, como ustedes bien decían, ¿cuál va a ser el espacio muestral? Si lo quiero tener presente, el espacio muestral va a ser cara, 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 ¿sí? Este sería el primer lanzamiento, el segundo. Después voy a tener cara, cara, cara seca, cara, cara, seca, cara,
seca, cara, 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 seca, cara, 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 seca, 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 cara, cara, sigo. ¿Qué más? Cara seca, cara seca. Cara seca, cara seca. Profe, tengo una duda ahí. Seca cara, seca cara. Seca cara, seca cara. ¿Qué más? Seca, seca, seca cara. Eso no estaba, no. Seca, seca, seca cara. Bueno, ahí va a faltar cara, seca, seca, seca. Y todas las posibilidades. Sigo. ¿Tá? Y en definitiva, la pregunta es, los valores de la variable X. Ya contesto, Eugenio. ¿Qué serían? De 0 a 4. 0, 1, 2, 3, 4. Esos son los valores de la variable y obviamente luego tengo que poner a calcular, tener en claro bien cuáles son los puntos del espacio muestral para calcular la correspondiente función de probabilidad. Profe, pero ahí no estaría haciendo lo que pide el enunciado, ¿o sí? No, esto no me lo está pidiendo, simplemente me ayuda a después, si quiero calcular las probabilidades. Tengamos en claro que el número de caras en 2 lanzamientos, acá estaría faltando de 2 monedas, ¿sí? Va a ser equivalente a pensar que lanzo 4 monedas, y cuántos elementos voy a tener en el espacio muestral. Si para cada moneda, para cada lugar, tengo cara o seca, y tengo 4 lugares, fíjense que acá tengo 2, aquí tengo 2, 2, 2, o sea que voy a tener en definitiva 2 a la cuarta, 2 a la cuarta elementos en mi espacio muestral. Sí, Eugenio, el enunciado está poco feliz. A los fines del problema habría que mejorar ese enunciado, porque se torna confuso. Entonces, tarea para el hogar. Hacerlo teniendo en cuenta que voy a tener 2 a la cuarta puntos muestrales y por eso era que yo había hecho que era más sencillo. Una cuestión de dejarles un poco más complicado, ejercicio 22 y 23, para que lo piensen ustedes. ...22 y 23 prima. Veamos, había uno que quería que hicieran, denme un minuto, si es que lo encuentro. Este quiero que hagamos, este sí me interesa que hagamos ahora. Y después cortamos. El ejercicio
27. Yo creo que lo voy a copiar. El ejercicio 27 me gustaría ver qué hacemos. Así, acá tenemos en cuenta varias otras cosas y después ese ejercicio me va a ser muy útil para para la unidad 3. Así que viene bien que lo planteemos ahora y después lo retomamos. Bueno. Empecemos viendo cuáles son, todo completo, hagamos el tratamiento de belleza completo. ¿A qué me refiero con tratamiento de belleza completo? Veamos cuál es el espacio muestral, cuántos puntos, sucesos elementales tengo, cuál es la variable aleatoria, cómo calculo las probabilidades. Y después el punto B quedará para un rato cuando abordemos valor esperado y varianza. Pero en principio podemos hacer el punto A. ¿Qué sabemos de este problema? ¿Qué datos tenemos? Vamos a anotar los datos. Por empezar, MI. ¿Qué va a hacer MI para nosotros? Para que abreviemos y tengamos en claro posible notación. MI para nosotros va a ser máquina y funciona. Funciona. ¿Sí? Y podría escribir MI con una rayita para decir máquina y no funciona. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes pueden variar la notación, pueden poner FMI, máquina y funciona, NF, MI, máquina no funciona, eso va a gusto, pero fíjense que yo lo estoy declarando y estoy diciendo qué notación voy a utilizar. ¿Qué datos, qué información tenemos? En el paralelo, profe. Que la probabilidad de que una no funcione es de 0,3. Bueno, entonces, la probabilidad de MI que no funcione es igual a 0,30 y va desde 1, 2, 3, máquina 1, máquina 2, máquina 3, es la misma probabilidad. ¿Qué otra información tenemos? Por ahora todo esto es información que sale del enunciado, que estoy sacando del enunciado. ¿Qué otra información? Y la probabilidad de que funcione sería el complemento, 0.70. Bien, entonces probabilidad de que funcione es 0,70 y que va desde 1, va a 2 o va a 3. Máquina 1, máquina 2, máquina 3 tienen esa misma probabilidad de funcionar. ¿Qué más? Escucho nada. ¿En paralelo, profe? No sé, paralelo, que funcionan en paralelo, bien, bueno.
¿Y qué más? ¿Y qué podríamos tener en claro? Que M1, MI son independientes. O sea, entonces, hasta ahí es todo lo que tengo de información. Ahora, ya que estamos, podríamos escribir cuáles son los valores que va a adoptar la variable. La variable X, que es número de máquinas paradas o no funcionando en un instante dado. ¿Y qué me estaría faltando? El recorrido. Sí, pero es un instante dado de 3 máquinas. ¿Sí? Para tener en claro de un grupo de 3, para ser coherente con lo que ya Eugenio había señalado antes, que máquinas funcionando en un instante dado de un grupo de 3. De 3 máquinas que tenemos. El hecho que estén en paralelo me está diciendo que estaríamos funcionando de manera independiente, y ahora, como bien ustedes decían, me está faltando el recorrido. Valores posibles para el recorrido. De 0 a 3, o porque puede que o no funcionen las 3 o funcionen las 3. 1, 2 y 3. Perfecto. Bárbaro. Y ahora, ¿cómo calculo? Estos son los posibles valores de la variable, y aquí tendría que calcular la probabilidad de que X sea igual, la probabilidad, la distribución de probabilidad estoy calculando, no la acumulada todavía, la probabilidad. Entonces, la probabilidad que X sea igual a X pequeña, X chiquita. ¿Qué significa la probabilidad que X sea igual a 0? Significa, profe, que funcionen las 3 en simultáneo. Yo lo pensé como el producto, porque, o sea, que la probabilidad de que funcione la máquina 1 y la máquina 2 y la máquina 3. Bueno, fíjate, ¿qué significa que tenga 0? Que funciona. Tengo el resultado, si queremos pensar en el espacio muestral, estaría diciendo, tengo M1, M2, M3. Funciona, funciona, funciona. Entonces, una pregunta. 0,7 al cubo. Esto sería 0,7 por 0,7, funciona la 1 y funciona la 2 y funciona la máquina 3. O sea que esto me da 0,7 al cubo. 0,343 a eso, profe, no sé si lo entiendo. Bueno, sí, déjalo, lo ponemos, 0,343. Alguien dijo una pregunta, así que escucho. Sí, yo, profe. Cuando decimos el 0, ¿sí o sí tiene que ser que las 3 funcionen o podemos elegir nosotros y no sé que las 3 no funcionen? No, el 0 significa que las 3 funcionan. Ah. Eso significa el número de máquinas paradas en un instante dado. ¿Qué quiere decir? Que X sea igual a 0, que haya 0 máquinas paradas. Si es 0 máquinas paradas, significa que las 3 están funcionando. Por eso Claro, te estoy diciendo que lo asocies a mirar el espacio muestral. Significa, por eso declaré acá, que MI máquina funcionando. Entonces, fíjate, ¿qué significa que haya una funcionando? Significa que tengo esto. M1, M2,
M3 que no funciona. M1, M2 que no funciona, M3, M1 que no funciona, M2, M3. Tengo estos 3 sucesos elementales que corresponden a X igual a 1, una máquina parada. Hay 2 funcionando y una parada. 2 funcionando esta parada, 2 funcionando esta parada. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 1, ¿qué me va a dar? Sería 0,7 por 0,7 por 0,3. Fíjense. Claro, yo lo he pensado como que la probabilidad de que no funcione una por la probabilidad de que funcione otra y funcione otra, que sería 0,3 por 0,7 por 0,7. Ajá. 3 veces 0,7 por 0,3. Porque fíjense que esta me da lo mismo. Y sí, porque fíjate que tenés que sumar esta, más esta, más esta. O sea, lo que vos me decís es la probabilidad de uno de estos resultados, pero hay 3. Claro, es la unión. Es la unión y por lo tanto, como no hay elementos en común, los sumo. O sea, por eso es que tengo que hacer 3 por, ¿y qué es lo que calculé? 0,7 por 0,7 por 0,3. O sea, esto corresponde a uno de estos. Pero este vale lo mismo, la probabilidad me da lo mismo. Y este me da lo mismo. Entonces, tengo que sumar este, más este, más este. Es 3 veces lo mismo. 0.441 de eso, profe. Pongamos 3 por 0,7 al cuadrado por 0,3. Después escribimos el resultado. Para x igual a 2, ¿qué tendría que ocurrir? Sigo por acá. Voy a borrar para hacer un poco más de espacio. Que 2 no funcione. Que 2 no funcione. Claro, que 2 no funcione y que funcione 1, sí. Exactamente. Entonces, el 3 lo dejo por acá chiquito y acá pongo el 2 para escribir mejor. En el caso de que haya 2 que no funcionen, ¿qué voy a tener? Voy a tener M1 funciona y las otras 2 no. En lugar de un 0,7 sería un 0,3 más. Sería 3 veces 0,7 por 0,3 bueno, por 0. escribo, esta no funciona, esta 2, así, esta no funciona, y me estaría faltando M1 no funciona, M2 no funciona, y M3 funciona. Fíjense que, nuevamente, tengo estos valores que van a 2. Entonces, la probabilidad que X sea igual a 2, lo escribo más abajo, ¿qué me da? Probabilidad 0,3 al cuadrado por 0,7. Bueno, por 3. 2 me va a dar 3 veces, igual que arriba, 0,7 por 0,3 por 0,3. Y esto va a dar 3 por 0,7 por 0,3 al cuadrado. Y finalmente, el 3, que hay un único valor, que es que no funciona, no funciona y no funciona. Y por ende, la probabilidad que X sea igual a 3, ¿cuánto me da? 0,3 al cubo. 0,3 por 0,3 por 0,3, efectivamente, 0,3 al cubo. Esta que acabamos de hacer es la distribución de probabilidad de
el número de máquinas paradas en un instante dado de un grupo de 3. ¿A qué se parece? Algo parecido habíamos hecho con una pequeña diferencia hace un tiempito, a la clase pasada y esta al principio. ¿A qué se parece esto, esta variable aleatoria? A un caso parecido. ¿No les parece que es parecido a tirar una moneda 3 veces y ver el número de caras? En cuanto a la forma de representación, quizás sí. ¿Cuál es la diferencia que notan? Ella viene con una probabilidad asignada a la falla. Pero a ver, en este caso, la diferencia que tenemos es que la probabilidad de falla y no falla es distinta. En el caso de la moneda, funciona, no funciona, pensando en cara seca, tendrían la misma probabilidad, 0,505. O sea, el proceder sería similar, solo que en el caso de la moneda estaría simplificado por el hecho de que tengo un medio y un medio, la misma probabilidad. Pero si ustedes se ponen a hacer la cuenta, ¿qué les va a dar? Fíjense, 3 por un medio, por un medio, por un medio, les da 3 octavos. En el caso de x igual a 2, le da 3 por un medio, por un medio, por un medio, les da 3 octavos. Y en el caso de 0, que es 0 caras, tendríamos un medio por un medio por un medio, un octavo, y en el caso de 3 caras, un medio por un medio por un medio, un octavo. O sea, es similar, el mismo razonamiento, la única diferencia es que aquí tengo la probabilidad de máquina parada es diferente de la probabilidad de máquina funcionando. Profe, una pregunta. Sí. El concepto de la multiplicación que está en el paréntesis, ¿es porque son hechos independientes? Sí, sí, y es a esto, permíteme. Yo lo simplifiqué un poco, pero quiero escribir, a ver si tengo posibilidad, si no agrego acá otra, dame un minuto, y ahí escribo otra para que veas esa simplificación que hice, lo escribo acá. ¿Está? Subo. No. Un minutito. Quiero traer esto para acá. Acá. En el caso de x igual a 1, te lo escribo acá. La probabilidad que x sea igual a 1, ¿a qué equivale? Equivale a lo siguiente. A la probabilidad de M1 y M2 y M3 o M1 y, o sea, escribiéndolo de manera completa, y ahí estamos asociando distintas formas de presentarlo también. y M2
y M3 o M1 y M2 y M3. Y como estos son excluyentes, esto se transforma en la probabilidad de M1 y M2 y M3 más la probabilidad de M1 y M2 y M3 más la probabilidad de M1, M2 y M3. Y ahora ahí estoy usando que no hay elementos en común, y ahora voy a usar que son independientes, y esto me va a dar la probabilidad de M1 por la probabilidad de M2 por la probabilidad de M3 más la probabilidad de M1 por la probabilidad de M2 por la probabilidad de M3 más la probabilidad de M1, probabilidad de M2 por la probabilidad de M3. Y entonces, como doy que esto es 0,7 al cuadrado por 0,3, esto es 0,7 al cuadrado por 0,3, esto es 0,7 al cuadrado por 0,3, digo, listo, esto es 3 veces 0,7 cuadrado por 0,3. De ahí salió esto. Solo que no hice todo ese planteo, pero está asociado este cálculo a tener en claro cuáles son los sucesos elementales y en este caso cuáles son los resultados que corresponden a probabilidad de que X, los sucesos elementales que corresponden a la probabilidad de que X sea igual a 1. Sí, profe. ¿Está bien? O sea, uno no lo está haciendo permanentemente, pero fíjense que estoy usando, que son independientes, estoy usando que este resultado no es excluyente este resultado de este resultado, entonces eso está presente en este cálculo. Está bien, profe. Sí, sí, ahí lo pude ver. Bien. Gracias. Bueno. Y fíjense que ahora vamos a resolver varias de las preguntas que están acá. Calcular la probabilidad que en un instante cualquiera haya paradas menos de 2 máquinas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo escribo? O sea, que la probabilidad de que esté parada 0 máquinas o una máquina sería, ¿no? O sea, Entonces, de probabilidad de que X sea menor o igual a 1. probabilidad de X menor a 2 coincide con la probabilidad que X sea menor o igual que 1. Y eso es la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1. Esto que está acá. Esto que está aquí pedido. ¿Está bien? Sí, profe, se entiende. El resto, porque si no parece que tuviera un solo alumno y hay 68 detrás, o mejor dicho, hay 68 conexiones que pueden estar o no. Sí, se entiende, profe. Bueno, gracias. Sí, profe. Puede que alguien esté durmiendo o simplemente haciendo otro que hacer, pero y que haya 2 o más máquinas. ¿El complemento de eso, profe? El complemento de eso, 2 o más sería 1 menos esto, menos lo que calculé acá, perfecto. Y que haya parada 1 o 2, ¿qué tendría que hacer? La unión de... Sumar 1 y 2. Sumar 1 y 2.
que haya una o dos, sumar la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2. Bien. ¿Dudas hasta ahí? ¿Algún problema con este ejercicio? Fíjense que hemos estado aplicando este concepto de variable aleatoria, función de probabilidad, función de distribución acumulada, pero bueno, lo estuvimos aplicando a un ejemplo en particular. Por eso decía que de repente esperaran a hacer algún ejemplo para que quedara claro. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. ¿Les parece? Yo no tengo problema en cortar 10 minutos para que se aireen, porque voy a comenzar con variable aleatoria continua. Así que cortemos 10 minutos, son a las 12:30, detengo la grabación.